Soy Holly. Y aquel mensaje me atravesó como un rayo. Es tu abuelo. Ha tenido una caída muy grave. Te necesitamos aquí. Iba camino al aeropuerto, para un pitch que podía cambiar mi carrera. Pero el nombre de mi abuelo apagó todo lo demás. Cancelé el vuelo, di media vuelta, y conduje con el corazón martillando. Abrí la puerta de su casa esperando ambulancias, vendas, moratones, y lo encontré en su sillón de cuero, con su café y el periódico de siempre. ¿Qué haces aquí, Holly? Me preguntó, realmente confundido. Mi estómago cayó. Repetí las palabras que acababa de oír por teléfono, y vi cómo su rostro se oscurecía. Te mintieron, dijo en voz baja. La palabra se quedó vibrando en el aire, como un cristal a punto de romperse. Mi móvil vibró de nuevo. Instagram. Una foto reciente. Playa de arena blanca. Cócteles de colores. Todos sonriendo. Todos menos yo. Nada supera el tiempo en familia en el paraíso, escribió mi hermano Lucas. Las olas del mar en la pantalla parecían reírse de mí. Así que la emergencia no era más que una cortina de humo para mantenerme lejos. Mi abuelo me puso una mano en el hombro, esa mano que siempre sostuvo a la familia cuando todo temblaba. Hay algo que debes ver, dijo. Caminó hasta su escritorio, sacó una carpeta gruesa y me la tendió. La abrí. Extractos, transferencias, firmas. Cada hoja era un ladrillo en un muro de engaños. El fondo de 5M era para ti y Lucas. Empezaron a desviar tu parte, poco a poco. Mi respiración se volvió corta, como si la habitación hubiera perdido oxígeno. No era solo un viaje sin mí, era un plan. Era una lección cruel de quién contaba y quién no. Esa noche el sueño fue imposible. Volví a mirar la foto de familia perfecta, hasta aprenderme las sombras de cada sonrisa. Sentí la rabia treparme por la garganta. Pero en medio del incendio apareció algo distinto. Una determinación fría, como el filo de un bisturí. No iba a seguir jugando el papel de hija invisible. No esta vez. Si te arrebatan la voz, conviértela en prueba. Lo que hice al amanecer encendería una mecha que nadie en mi familia podría apagar. Llamé a la única persona que jamás se tragó los trapos sucios del apellido. Mi tía Julia, abogada corporativa, cerebro quirúrgico y lengua que corta mentiras en dos. Llegó, hojeó los papeles y asintió sin adornos. Fraude. Y huele a transferencias offshore. Si quieren desaparecer, debe ser pronto. Plantó la táctica como un general. Golpear primero su reputación, congelar activos después, y apretar la cláusula adecuada, hasta que ceda el hierro. Los pilares de cristal se rompen con luz, dijo. La luz sería pública. Abrí Instagram, respiré hondo, y escribí. Usaron el nombre de mi abuelo para mantenerme lejos, y mientras yo corría, desviaron mi fideicomiso de 5M y prepararon entregar los hoteles a Lucas. Creyeron que no me enteraría. Publicar. En minutos, notificaciones como una tormenta eléctrica. Primos, socios, empleados. Preguntas que perforaban la fachada. Es cierto, en minutos. ¿Qué pasa con los hoteles? Llamó Lucas. En susurros. Quita eso. Estás dejando a mamá y papá fatal. Me sostuve en la nueva Harley que estaban haciendo. Me robaron en silencio. Ahora responderé en voz alta. Colgó. Llamó ella. Borra esa vergüenza. Reí por primera vez en días. Una risa amarga y necesaria. La vergüenza no es decir la verdad, es vivir mintiendo. Borra. Con Julia, presentamos las medidas cautelares. Mientras, mi abuelo trajo el as bajo la manga. El contrato original. Había una cláusula enterrada. Si se probaba deshonestidad, el control de los hoteles podía revocarse. Una línea olvidada, que pesaba como un martillo. Aquí está tu palanca, dijo. Y yo sentí, por fin, que la historia dejaba de empujarme, y yo empezaba a empujarla de vuelta. Mini gancho. Los castillos de arena duran hasta que llega la marea correcta. La marea llegó cuando crucé la puerta de la oficina de mi padre. Entré a la sede de los Harris con la carpeta bajo el brazo. El pasillo olía a café caro y miedo reciente. Abrí la puerta de la esquina. Papeles yendo a la trituradora. Miradas clavadas en mí, como si hubiese traído una tormenta. No perteneces aquí, dijo mi padre, rojo de ira. Coloqué el contrato sobre su mesa. En realidad, sí, y esto también. Señalé la cláusula. Lo vi leer, tragar, tensar la mandíbula. Mi madre buscó palabras suaves, en un mar agitado.
¿Podemos hablar? ¿Hablar? ¿Dónde estaba la conversación cuando mi futuro cambiaba de manos sin mi firma? Lucas irrumpió, jadeando. Estás destruyendo todo. Qué fácil culpar a la verdad por romper lo que la mentira agrietó. Viviste de mi dinero, le dije. Llamémosle por su nombre. Entonces, como si el guión hubiese estado escrito en otra mesa, entraron dos agentes federales. Mi tía Julia detrás y mi abuelo firme, sosteniendo con su presencia todo lo que yo temblaba. Señores Harris, hay evidencia de fraude y transferencias al extranjero. Las palabras ordenadas de la agente sonaron a veredicto preliminar. Mi madre me miró como si yo hubiera apagado las luces del baile. No vio que yo solo levanté la cortina. Puse sobre el escritorio la segunda carpeta. Movimientos, firmas, fechas. Cada cifra era un eco de noches mías trabajando, de cuentas apretadas, de CIEs que me negué a darme por falta de presupuesto. No busco ganarles, dije. Busco recuperar lo que es mío. A veces la justicia no grita, firma. Y esa mañana, la tinta valía más que cualquier apellido. Mini gancho. Cuando la evidencia habla, el apellido calla. Lo que ocurrió en la sala del juez, días después, fue el verdadero giro, que nadie anticipó, ni siquiera yo. El juicio se convirtió en un espectáculo que nadie en Atlanta quiso perderse. La prensa llenó las escaleras del tribunal. Los flashes estallaban como relámpagos en medio de la tormenta. Y el apellido Harris, que durante décadas había sido sinónimo de prestigio, se volvió sinónimo de traición. Yo llegué con paso firme, aunque por dentro sentía la mezcla extraña de miedo y liberación. Sabía que aquel día podía perderlo todo, o ganarlo todo. Dentro de la sala, el ambiente era asfixiante. Inversores, empleados, familiares lejanos, todos estaban allí. Cuando mis padres entraron, lo hicieron como reyes destronados, caminando erguidos, pero con la mirada vidriosa. Lucas se sentó detrás de ellos, moviéndose inquieto como alguien que aún no entiende la magnitud de lo que está a punto de ocurrir. La jueza abrió el caso, y mi tía Julia se levantó. Era un vendaval con traje, cada palabra un martillazo, cada documento una bomba. Exponía las transferencias, los desvíos del fideicomiso, los pagos excesivos a nombre de Lucas, los viajes ocultos a cuentas offshore. Cada párrafo era una daga que cortaba la fachada de mis padres. El público contenía el aliento. Cuando la jueza le interrumpió, no fue para corregirla, sino para pedir que leyera de nuevo. La incredulidad se había transformado en certeza. El fraude era real. Mi madre intentó tomar la palabra. Todo lo hicimos por el bien de la familia. Harley no estaba lista. Su voz se quebró en la última sílaba. La jueza la detuvo con un gesto duro. El bien de la familia no se construye sobre mentiras ni exclusiones. Aquí no juzgamos preparación. Aquí juzgamos hechos. Y entonces llegó la estocada final. Julia desplegó el contrato original de los hoteles Harris, ese que mi abuelo había guardado durante años. Lo puso sobre la mesa. Señaló la cláusula que parecía olvidada. Cualquier deshonestidad demostrada será causa inmediata de revocación de control. La jueza lo leyó despacio, palabra por palabra, y luego levantó la vista. Señores Harris, han perdido el derecho a dirigir. A partir de hoy, el control de la cadena pasa a Harley Harris. Las palabras fueron como un terremoto. El público estalló en murmullos. Los flashes volvieron a explotar, y mis padres me miraron como si acabaran de ver derrumbarse el castillo que habían construido sobre arena. Por primera vez, no era invisible. Por primera vez, era reconocida. Pero heredar un imperio roto no es un premio. Es un reto. Días después, descubrí que mi padre había dejado un laberinto de deudas, proveedores sin pagar, empleados desmotivados, contratos turbios que olían a chantaje. El apellido Harris estaba en ruinas, y yo tenía dos opciones: vender todo y huir, o reconstruir desde cero con las manos limpias. Elegí la segunda. La primera decisión fue clara: pagar los salarios atrasados. Reuní a todo el personal en el salón principal del Hotel Insignia, y les entregué cheques frente a frente. Muchos lloraron, otros no podían creerlo. Ese día entendí que liderar no era mandar, era sostener. Luego abrí los libros. Transparencia total. Donde antes había secretos, yo mostré cifras claras. Creé un fondo de becas para los hijos de los trabajadores. Y cambié las reglas de ascenso.
Ya no dependería de favoritismos, sino de mérito. Y poco a poco, algo increíble ocurrió. El miedo se transformó en esperanza. El personal empezó a mirarme a los ojos, con respeto, no con sospecha. La prensa, que nos había destrozado con titulares de fraude, comenzó a publicar otra cosa. Harley Harris, la heredera que reconstruye el imperio desde dentro. Lo que mis padres habían usado para humillarme, se convirtió en mi bandera. No todo fue fácil. Recibí llamadas anónimas, amenazas veladas, incluso intentos de sabotaje dentro de la empresa de parte de socios, que aún eran leales a mi padre. Pero cada obstáculo era gasolina. Cuanto más me atacaban, más firme me volvía. Y entonces llegaron las llamadas de ellos. Primero Lucas, una voz rota, asustada. Harley, Joe, lo siento. No sabía hasta dónde llegaría esto. Me quedé en silencio. ¿Cómo perdonar a alguien que alzó su copa en mi ausencia, que se benefició de mi ruina? Harley, podemos empezar de nuevo, insistió. Pero lo único que hice fue colgar, no porque odiara, sino porque aprendí que no siempre tienes que dar segundas oportunidades a quien nunca respetó la primera. Después, la carta de mamá desde prisión. Todo lo hicimos porque creíamos que Lucas estaba más preparado. La leí una vez, y la quemé, porque una mentira no se lava con excusas. Y yo ya no necesitaba su aprobación. Los meses siguientes fueron un torbellino. Renovamos hoteles, abrimos nuevas sucursales, recuperamos la confianza de los inversores. Los empleados empezaron a sentirse parte de algo real. En la inauguración del nuevo Harry's Downtown, no hubo ejecutivos cortando la cinta. Hubo empleados de limpieza, cocineros, recepcionistas, la familia que mis padres nunca entendieron. Mi abuelo, sentado en primera fila, me aplaudía con lágrimas discretas. Al final del evento, subimos juntos a la azotea, donde Atlanta brillaba bajo el cielo nocturno. Me ofreció un café, su ritual eterno, y dijo: siempre lo tuviste, Harley. La fuerza de transformar el dolor en propósito. Yo miré la ciudad y comprendí algo. No recuperé solo hoteles ni dinero. Recuperé mi voz, mi identidad, mi dignidad. Me di cuenta de que mi herencia no era un fideicomiso de 5M ni una cadena de hoteles, sino la certeza de que nunca más dejaría que nadie decidiera si era suficiente. Y ahora quiero decirte algo a ti, que estás escuchando. Si alguna vez te hicieron creer que no mereces estar en la foto, si alguna vez te dejaron fuera del viaje, si alguna vez te arrebataron lo que era tuyo, no te conformes. Reclama tu voz, porque en esa voz está tu poder. La vida no siempre te dará lo que es justo, pero tú puedes luchar para equilibrar la balanza. Mis padres intentaron borrar mi historia, pero yo escribí la mía con fuego. Y ese fuego no lo apaga nadie. Así que si esta historia te tocó, comenta ahora mismo. No se negocia con la verdad. Comparte este video con alguien que necesite recordar que no está roto, que aún puede levantarse. Y suscríbete, porque aquí contamos historias que otros prefieren ocultar. Historias de traición, justicia y renacimiento. Porque al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando sale, ilumina más de lo que imaginas.